que Pablo afirma que el amor personal y directo del Hijo de Dios era para él y su sacrificio para él. Si tú fueras a preguntarle a Pablo, oye Pablo, ¿Cristo murió por ti? ¿Cristo te ama? Pablo diría, sí, por supuesto que sí. Cristo murió por mí, Cristo me amó por mí. Ahora vamos a pasar a la pregunta de Raúl Jaramillo que hizo a Turretin Fan. Obviamente nomás voy a pasar la pura respuesta para no hacer el audio en inglés tan largo. Entonces, Raúl Jaramillo, si nos quieres explicar cuál es la pregunta que le hiciste a Turretin Fan y su contexto. La pregunta que yo le hice a él es muy simple, y esta de hecho se la he hecho a varios calvinistas. ¿Puede un calvinista decirle a alguien en toda honestidad que Dios le ama en el momento en que le está evangelizando, implicando que Dios desea que esta persona sea salva? En pocas palabras, ¿puede un calvinista decirle a alguien que Dios le ama y que Dios quiere que esa persona sea salva? Ahora, ¿cuál es el contexto? ¿Cuál es el motivo de esta pregunta? Es común que se nos acuse a nosotros los molinistas o a nuestros hermanos arminianos también, que nos gusta engrandecer la libertad humana, que buscamos salvaguardar la grandiosa autonomía humana. Pero la cuestión es, y este punto está desarrollado por Jerry Waltz en su crítica al calvinismo, que el corazón del problema no está ahí. La diferencia entre el molinista y el calvinista, la diferencia entre el libertariano y el compatibilista, no está en su perspectiva de la libertad del hombre, sino que está en su perspectiva del amor de Dios. Y lo vamos a ver más adelante cómo este punto se desarrolla cuando Turretin Fan provea su respuesta. Okay. Igual yo se las voy a traducir después del audio. Ok, perfecto. Entonces vamos a reproducir el audio. Les pedimos a las personas que no mascan el inglés que no se desesperen, porque se hizo pensar a Turretin Fan. Son como 3 minutos del audio, pero repetimos que es importante. Y al final Raúl va a explicar y a traducir. I mean, I would say this much, that I don't see that approach to evangelism being presented in the scriptures. So I don't see the Apostle Paul telling people, God loves you and has a wonderful plan for your life, as he is. That doesn't seem to be his evangelical method, his mode of evangelism. That said, do Calvinists sometimes talk that way? Generally, they don't. Generally, they bring people to understand that they are sinners in need of a savior, and they generally present Jesus Christ as the only savior for those for sinners such as their audience that they're preaching to. The idea that God loves that particular person and wants that particular person to do X, Y, and Z, unless the preacher has some kind of special revelation from God, how would he know what Jesus' plan is for that particular person? And that, I think, would be true to some extent on Molinism as well as on Calvinism. In other words, while a Molinist might say that God kind of has the same salvific will towards each and every individual, Molinism also teaches that God actualizes a specific world in which God knows that not everyone will repent and be saved. And you could, there's lots of further steps that can go beyond that, but the bottom line is, although God, if someone affirms that God has this universal salvific will, there's this inconsistency between that and actualizing a world where that person that God desires to be saved is actually unsaved. So there's some kind of contradiction there, and there are other ways in which we can affirm that God currently is showing love towards a person, in the fact that we should count, as I think Apostle Peter says, we should count the fact that God has extended our lives to this point as a form of salvation and as an expression of love. Although, of course, if we don't turn from our sins, repent, and believe the gospel, the fact that we are living longer and sinning more will actually leave us worse off. But that we should count
the fact that we haven't been immediately destroyed by God for our sins, we should count that as a blessing, and we should see that as an expression of God's love, even though that might not be a salvific expression of love. Ok, muy bien. Raúl, si nos puedes explicar la respuesta aquí de Turretin Fan. Claro. Bueno, a mi pregunta sobre si un calvinista puede honestamente decirle a otra persona que Dios le ama y que Dios quiere que sea salva, Turretin Fan responde esto: no veo ese enfoque para el evangelismo en la escritura. No veo a Pablo diciendo Dios te ama y tiene un maravilloso plan para tu vida. Paréntesis, yo no dije eso, pero bueno. Los calvinistas hablan de esta forma, generalmente no. Hablan de las personas diciéndoles que son pecadoras y que necesitan un salvador. Ellos presentan a Jesucristo como el único salvador para los pecadores. La idea de que Dios ama a esa persona en particular y que desea que esa persona haga X, Y o Z, a menos que el predicador tenga una especie de revelación, ¿cómo sabría cuáles son los planes de Dios para tal persona? Después Turretin Fan intenta regresar la pregunta hacia el molinista, diciendo que el molinista tiene el mismo tipo de inconsistencia o contradicción, porque Dios escoge cierto mundo donde ciertas personas se salvan, y pues al igual aparentemente Dios no tiene una voluntad salvífica en ello. Después él continúa: hay otra manera en la que podemos decir o afirmar que Dios muestra amor a la persona, y es que Él ha extendido nuestras vidas hasta ahora como una expresión de amor. Por supuesto que si no nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en el Evangelio, el hecho de que vivamos más y pecamos más nos deja peor, pero debemos contar el que no hemos sido inmediatamente destruidos por Dios, por nuestros pecados, como una expresión del amor de Dios, aunque no sea salvífico. O sea, Dios nos ama por extender nuestras vidas y por no condenarnos aún. Tenemos que contarlo como una expresión del amor de Dios, aunque no sea para motivos de salvación. Tengo bastantes cosas que decir respecto a esta respuesta. Adelante. Para empezar, no creo que me haya respondido, y ahorita voy a elaborar un poco más sobre esto. Pero para empezar, la respuesta de Turretin Fan es que no podemos saber que Dios ama a la persona a menos que Dios nos lo revele. Inicialmente, esto no es algo que yo veo en Dios ni en la revelación suprema de Dios, que es Jesucristo, porque pues yo en la Escritura y en Jesús yo sí veo a Dios con una voluntad de salvación universal, que Dios quiere que cada ser humano se arrepienta, vuelva a Dios y sea salvo. Ahora, la discusión aquí sigue avanzando, porque yo en los comentarios de ese debate hice una contrarrespuesta diciéndole que, apelando al punto que él hizo respecto a que los calvinistas predican que el hombre es pecador y que necesitan a Cristo como un salvador. Sin embargo, la L del tulip, la expiación limitada, nos dice que Jesús no es el salvador de todos, porque no murió por todos. Es precisamente por eso de donde deriva el término limitado. Entonces, al evangelizar, nosotros tendríamos que decir: tal vez Dios te ame, tal vez Jesús murió por ti, simplemente porque no sabemos, no tenemos esta revelación especial que dice Turretin que es necesaria para saber estas verdades. ¿Y qué responde a mis comentarios Turretin eventualmente, ya cuando leen los comentarios del chat? Es la misma respuesta: la tradición de decir que Dios te ama o que Jesús murió por ti no proviene de la Biblia. Primera respuesta: ¿ama Dios a todas las personas? Yo creo que la Biblia enseña que sí, y que enseña no solamente que las ama en un contexto general, que también vamos a abordar ese tema, sino que las ama salvíficamente. Ezequiel 18:32: Dios no se complace en la muerte de nadie, sino que manda: arrepiéntanse y vivirán. Más adelante, Ezequiel 33:11: Dios no se complace en la muerte del impío, sino que desea que se aparte de su camino. ¿Quiénes son los impíos? Todos nosotros. El calvinista tiene que estar de acuerdo con esto, porque el calvinista, tanto
el calvinista como el molinista sostienen que el hombre es impío, está en pecado, depravación total. Entonces, Dios no se complace en la muerte del impío. Juan 3:16 al 19. Este es un punto muy interesante, porque ¿cómo comienza este texto? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y es toda una controversia respecto a qué significa amar al mundo, si significa clases, si significa a los escogidos. Sin embargo, el contexto nos resuelve esa duda. En el verso 17, después de el texto que cité, dice que Jesús vino para que el mundo sea salvo por él. Y después en el verso 19 dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces el pasaje está usando los términos mundo y hombres de una manera intercambiable. El mismo mundo que Dios amó en el verso 16 es el mismo mundo al que vino Jesús para salvar en el verso 17, y es el mismo mundo a donde vino la luz, y los hombres amaron más las tinieblas que esa luz que vino a ellos. Y esto pone al calvinista contra la espada y la pared, entre la espada y la pared, porque ha interpretado que, al menos para los que interpretan que mundo en el verso 16 significa los escogidos, es decir, porque de tal manera amó Dios solamente a los escogidos, y luego continúa, ¿no? Pero si aplicamos la misma idea que hacen los calvinistas al verso 16, al verso 19, entonces, ¿qué leemos? Que solamente los escogidos amaron más las tinieblas que la luz. ¿Qué significa? ¿Que entonces los que no eran escogidos no amaron las tinieblas que la luz? Esto destruiría completamente la doctrina de la depravación total. Exacto. En todos los hombres. Entonces, el calvinista tiene que hacer gimnasias exegéticas para evitar el claro significado de este texto. No puedes decir que el verso 16 son solo los escogidos y luego el mismo término solo 2 versos abajo son todos los hombres. Todos los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Estás haciendo una discrepancia en un texto que no está justificado, porque Jesús en este pasaje no ha cambiado de tema, no ha pasado a otra enseñanza, no ha pasado a otro capítulo. Es el mismo argumento que Jesús está haciendo, y es la misma secuencia de estos textos que está hablando sobre el amor de Dios. El mismo mundo que Dios amó en el verso 16 es el mismo mundo que prefirió las tinieblas que la luz en el verso 19. Primera de Juan 2:2, creo que este verso es un problema grandísimo para el calvinismo, pues Juan dice: Jesús es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces vemos ahí una clara distinción que Juan hace entre nosotros, los escogidos, y el resto del mundo. Igual el calvinista tiene que hacer gimnasia exegética para poder evitar la fuerza de este texto. Y si eso no es suficiente, tenemos muchos más. Primera de Juan 4:8, Dios es amor. Romanos 5:5 al 8, Romanos 10:9 al 15, Segunda de Pedro 3:9, Tito 2:11, Primera de Timoteo 2:3 al 5, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos bastante fundamento o material bíblico para poder derivar la enseñanza de que Dios ama universalmente y salvíficamente a cada ser humano que ha existido, que existe y existirá. Ahora, hay otro pasaje que quiero tocar que creo que va a relacionarse mucho al motivo de mi pregunta y a la respuesta de Turretin, que es Gálatas 2:20. En este pasaje, Pablo dice: vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si uno lee este pasaje aislado, si nada más lo tomas así como te lo estoy leyendo, ¿a qué conclusión puedes llegar? Que Jesús solamente murió por Pablo y que solamente amó a Pablo. Ahí está claramente. Pablo enseña que Jesús murió y le amó solamente a él. Gálatas 2:20, por si alguien lo quiere revisar. Ahora, el primer punto es que todos estaremos de acuerdo, tanto
arminianos, molinistas, calvinistas, en que afirmar que Jesús solamente murió por Pablo sería una completa tergiversación de la Escritura. El calvinista va de inmediato a protestar diciendo que la idea de que Cristo murió por Pablo y que amó a Pablo personalmente se debe de entender dentro del contexto de Cristo muriendo y amando a su iglesia. Como Pablo era parte de los escogidos, como era parte de la iglesia, como era parte de las ovejas, es natural y es entendible que Pablo mencionara que Jesús murió y le amó a él. Pero aquí está la cuestión. Si el contexto, si la enseñanza de Pablo está dentro del contexto del amor y la salvación hacia la iglesia, entonces los pasajes donde vemos a Cristo amando a la iglesia, muriendo por la iglesia, amando a los escogidos, muriendo por los escogidos, también se deben entender dentro de un contexto más grande. ¿Cuál es este contexto? De Cristo amando y muriendo por el mundo. Porque es una espada de doble filo, porque a los calvinistas les gusta interpretar los textos generales a la luz de textos particulares. Como hay textos que mencionan que Cristo amó y dio su vida por su iglesia, quieren interpretar los textos de salvación universal, la voluntad salvífica universal de Dios, a la luz de estos textos. Pero yo no creo que esa manera sea la correcta. Creo que debemos interpretar los textos particulares a la luz de los textos generales. Es decir, Jesús amó y murió por Pablo porque Pablo era parte de la iglesia. Jesús murió y amó por la iglesia, pero porque la iglesia era parte de ese mundo que Juan 3:16 dijo que Jesús vino a salvar. Y el segundo punto que quiero hacer con respecto a Gálatas 2:20 es la cuestión personal, que Pablo afirma que el amor personal y directo del Hijo de Dios era para él y su sacrificio para él. Si tú fueras a preguntarle a Pablo, oye Pablo, ¿Cristo murió por ti? ¿Cristo te ama? Pablo diría, sí, por supuesto que sí. Cristo murió por mí, Cristo me amó por mí. Ahora, voy a pasar un poco al terreno de la especulación, lo admito, pero creo que es una especulación fundamentada, basada en los textos que vimos anteriormente. Si tú le fueras a preguntar a Pablo, oye Pablo, ¿Dios amó a tal persona? ¿O Dios dio su vida por tal persona? Yo al menos no veo razón por la cual Pablo diría que no. Y mucho menos veo razón por la cual Pablo negaría que Dios ama a esa persona con amor salvífico. Entonces, bueno, hemos cubierto apenas la superficie de un argumento bíblico más fuerte sobre cómo Dios ama salvíficamente al mundo. Pero aparte de la exégesis y de la escritura, podemos apelar también a filosofía. Es decir, aunque no quiero profundizar mucho sobre eso tampoco, se puede formular un argumento paralelo para el amor universal de Dios por medio de la doctrina de la perfección divina. Si tomamos a Dios como el ser más grande concebible y que es moralmente perfecto, entonces su atributo de amor tiene que ser máximo. No hay escapatoria de esto. Si tú crees que Dios es perfecto y tú crees que Dios es el ser más grande concebible, su amor tiene que ser el amor máximo que podemos imaginar. Y por lo tanto, el amor máximo implica que Dios debe de amar a cada ser humano sin distinción y ni parcialidad. Ahora, quiero dejar esto bien claro. Cuando digo Dios debe de amar a todas las personas, no es porque haya una obligación externa impuesta en Dios, sino porque por naturaleza, así como Dios debe conocer todas las proposiciones verdaderas, porque es omnisciente, así como es omnisciente, Dios es omnibenevolente. Entonces Dios debe de amar por naturaleza a todas las personas salvíficamente. Y Kirk McGregor, el que mencioné antes, lo afirma también me gusta mucho cómo lo dice. Cuando le preguntan a él, ¿ama Dios a todos, tanto a los pecadores como a los santos, incondicionalmente y de la misma manera? Kirk McGregor responde, obviamente la respuesta es sí, porque cualquier otra respuesta implícitamente le roba a Dios su estatus del ser más grandioso concebible.
Si Dios no amara a todos incondicional e igualmente, entonces sería fácil pensar en un ser grandioso, en un ser más grandioso que Dios, es decir, un superdios, entre comillas, que sí ama a todos incondicional y equitativamente. Kirk McGregor dice: yo tomo el hecho de que Dios no ama a todos en el Islam como un argumento devastador contra el Islam. Es decir, para Kirk McGregor la concepción, y también para William Lane Craig, que también lo he escuchado usar este mismo argumento, como Dios no ama a todos en el Islam, Dios no es el ser más grande concebible y por lo tanto es un Dios falso. En cierto sentido, esto también pues golpea implícitamente el concepto de Dios que tienen nuestros hermanos calvinistas, porque al final del día es lo mismo. Dios no ama salvíficamente a todos en el calvinismo. Entonces, bíblicamente y filosóficamente podemos defender que Dios ama salvíficamente a todos, por lo que la cuestión de Dios te ama a ti, Dios dio su vida por ti en el evangelismo está pues completamente sustentada, aunque tal vez los evangelistas no lo hicieron explícitamente. Es algo que derivamos de la escritura. Sí.